Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, familiares, amigas? Que el Señor les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios pues porque nos permite nuevamente poder compartir su mensaje en estos momentos. Eh, Le deseo espero en Dios que haya tenido un excelente día. Y si no fue así, pídele a Dios para el día de mañana les sea un mejor día, parte del de hoy. ¿Sí? Vamos a hacer una breve oración para pasar con nuestro estudio de la Biblia. Oremos. Señor mi Dios y buen Padre Celestial, en esta hora de la tarde, nos dirigimos a usted humildemente, suplicándole antes que nada, Padre eterno, por favor, nos perdone por todas nuestras faltas que hemos cometido, todos nuestros errores, todos nuestros malos actos, mi Dios, que hemos cometido, todo pecado, mi Dios. Perdónanos y ayúdanos, Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros y ayúdanos para ya no pecar contra usted. Padre eterno, en esta hermosa tarde le damos las gracias, pues, por darnos la vida un día más. Gracias porque ya pudimos ir al trabajo, pudimos realizar nuestros labores cotidianos acá en esta tierra. Y Padre, en estos momentos nos dirigimos a usted para suplicar su santa dirección, ya que en estos momentos nos disponemos a abrir sus sagradas escrituras para estudiar su palabra. Por favor, le suplico y le ruego especialmente por aquellas personas que están detrás de esa pantalla viendo y escuchando este mensaje. Que su Espíritu Santo sea quien les capacite, quien les ayude a entender, y que el Espíritu Santo, Señor mi Dios, trabaje en sus mentes y en sus corazones. Ayúdanos, Padre, pues, a poder entender y a comprender su mensaje, a comprender el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Humildemente lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, familiares, hermanos en la fe, nuevamente les saluda su amigo, su hermano Gustavo. Mire, hoy martes 20 de septiembre vamos a estudiar nuestra lección. Estamos en la número 13, martes 20 de septiembre. Lleva por título Jesús en el Getsemaní. Vamos a ver qué le aconteció a nuestro Señor Jesús en ese lugar. Sí, fue algo desagradable, queridos amigos. Vamos a ver. Dice el versículo que inicia, está ahí en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 34. Si tiene su Biblia, lea conmigo. Y si no, póngale pausa a este video y vaya por su Biblia para leer juntos la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Marcos 14:34. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años aquí en esta tierra no se compara con lo que comenzó a sufrir o a afrontar en las últimas horas antes de la cruz. Desde las edades eternas, ¿sí? Se planeó el sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado del mundo, y ahora estaba sucediendo precisamente eso. ¿Sí? Vamos a ver que estaba ya predicho, ¿sí?, por los profetas. Vamos a ver qué es lo que nos dice allí en el libro de Efesios. Vamos rápidamente al libro de Efesios capítulo 1, versículo 1 al 4. Tome su Biblia y vaya conmigo a la lectura que está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos como aquí ya estaba predicho que usted y yo, querido amigo, sí, tendríamos salvación por medio de un Redentor, por medio de un Salvador, y es de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al libro de segunda carta de Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Vamos al capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, y dice así también allí: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Vamos rápidamente ahora a libro de Tito, ahí está enseguida, Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Número 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestro Dios había prometido una vida eterna. Sí. Pero, queridos amigos, lamentablemente entró el pecado. Pero para eso nuestro Dios tenía un plan. Y ese plan es Jesús. Su único Hijo lo envió para poder rescatarnos, poder salvarnos y darnos esa vida eterna que de antemano Dios la había prometido. ¿Sí? Por eso tuvo que buscar un medio para llevarlo a cabo. Ahora dice esta pregunta: ¿qué nos dicen los siguientes versículos sobre el sufrimiento de Cristo en el Getsemaní? Ahí Jesús estaba en agonía, queridos amigos. Vamos rápidamente al libro de Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 39. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sí, vemos allí, nuestro Señor Jesucristo ya se encontraba angustiado. Sí, ya estaba sufriendo. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 34. 14:34, y dice así: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vamos rápidamente también al libro de Lucas, capítulo 22.
Aquí nos estamos dando cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo estaba ya en agonía, ya estaba él sufriendo, sintiendo ese temor, ¿sí? Porque no sabía qué tan grande era la ira de Dios por el pecado. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 41 al 44, y dice ahí la palabra de Dios así. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos aquí nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, queridos amigos, ¿sí? Aquí nuestro Señor Jesús ya estaba padeciendo ese sufrimiento. Él estaba sufriendo porque él no sabía si volvería al Padre, o por causa del pecado, si era tan grande el pecado, era tan grande el pago, que tenía ese temor de que quedar completamente separado de su Padre Celestial. Aquí tenemos un comentario. Dice así, les estudiaré. Tan terrible le parece, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedaría privado para siempre de su Padre, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión. Exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Sí, ya no lo notaron igual, veían esa tristeza en el rostro de nuestro Señor Jesús. Sí, nunca antes le habían visto tan triste y callado. Mientras avanzaba su tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarle, a preguntarle acerca de la causa por el cual estaba así. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese a punto de caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, ¿sí? Pues sin ellos habría caído al suelo. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a sus discípulos menos a 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y a Elías conversar con él. Habían oído la voz del cielo, y ahora en su grande lucha Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro, y en esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado lo estaba separando de su Padre. La misma era tan ancha y negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella.
no debía ejercer su poder divino para escapar. ¿Sí? Él no debía hacer eso y no lo hizo. ¿Sí? Para escapar de su sufrimiento, de su agonía, no lo hizo. ¿Sí? Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión, contra el pecado. ¿Sí? Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta, cuando dice: levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, campanero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. ¿Sí? Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto contra las potestades de las tinieblas. ¿Sí? En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Vemos que ahí Cristo venció. ¿Sí? Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Para Satanás todo estaba en juego. ¿Sí? Haz de cuenta que era como una apuesta. O ganaba Satanás o ganaba Cristo. ¿Sí? Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado, pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás, y la familia humana, toda la raza humana, estaría para siempre en sus manos, en su poder. ¿Sí? Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Ahí vemos lo que Satanás le decía, ¿sí? Cómo trataba para que Jesús tirara la toalla y dijera: ¿saben qué? Cada quien que muera por su pecado, yo no voy a morir en su lugar. Pero no, nuestro Señor Jesús sintió ese amor también por nosotros, así como el Padre, sí, sintió ese grande amor para enviar a su Hijo, a su unigénito. ¿Sí? Él lo hizo por amor a ti, ¿sí? Y por obedecer al Padre Celestial, dejarnos un ejemplo eficaz, un ejemplo divino, ¿sí? Un ejemplo a seguir, ¿sí? Él se mantuvo obediente, dice allí la palabra de Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo Satanás le decía: ¿sabes qué? Renuncia, porque vas a perderte también para toda la eternidad. Pocas palabras estaba diciendo: te voy a vencer, vas a ser mío, vas a morir, ¿sí? Y ya no regresarás con el Padre. Queridos amigos, fue muy duro para nuestro Señor Jesús. Nosotros a veces pasamos por crisoles, nos sentimos unos crisoles muy fuertes, muy grandes, que sentimos que no soportamos, ¿sí? Pero tenemos un gran ejemplo, queridos amigos, el ejemplo de Jesús.
¿sí? Él no renunció su misión, sino cumplió toda la misión. Y por eso ahora nuestro Señor Jesucristo está al lado del Padre Celestial, ¿sí? Como un vencedor, un triunfante. Entonces, querido amigo, déjame decirte que tú y yo podemos triunfar así como lo hizo nuestro Señor Jesús, siempre y cuando acudamos a Él y nos pongamos en sus manos de Él. Medita sobre lo que le sucedió a Jesús en el Getsemaní. Ya los pecados del mundo comenzaban a caer sobre Él. Trata, querido amigo, de imaginar cómo debió haber sido eso, cómo debió haber sentido nuestro Señor Jesús en esos momentos. ¿Sí? Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así, ni antes ni después. Una pregunta, queridos amigos, ¿qué nos dice esto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el hecho de que envió a su único Hijo? ¿Qué nos dice que Jesús, siendo Dios, teniendo su reino, viviendo al lado del Padre Celestial, prefirió alejarse, venir a pisar esta tierra vil por tu causa y por la mía, para rescatarnos, para ofrecernos una vida eterna? Una pregunta más. ¿Qué esperanzas puedes encontrar en esto para ti? ¿Qué esperanza encontramos, queridos amigos? Meditemos y valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Que el sacrificio de nuestro Señor Jesús no sea en vano, ya que cuando nosotros le damos la espalda a Jesús, no le aceptamos como nuestro Salvador, ¿sí? Cuando le rechazamos, cuando no queremos ningún compromiso con Él, quiere decir, querido amigo, amiga, que estamos del lado de su enemigo. Y su enemigo se ríe a carcajadas cuando tú y yo no queremos ningún compromiso con Jesús. La invitación, querido amigo, amiga que me escuchas, que meditemos en el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo por venir a rescatarte a ti y a mí y a toda la humanidad. Que el Señor bendiga su palabra. Esto ha sido la lección del día de hoy. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Nuevamente nos dirigimos hacia usted, Dios eterno, dándole las gracias porque nos ha hablado a través de su palabra. Ayúdanos, Padre, a poder entender el sacrificio que usted vino a mostrar, vino a hacer por cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor mi Dios, porque envió a su único Hijo para venir a rescatarnos, venir y así ofrecernos una vida eterna. Ayúdanos a poder valorizar y saber agradecerle por ese sacrificio que usted hizo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender, que meditemos, que esto que hemos estudiado, estas palabras, que queden grabadas en nuestra mente para así ponerlos en práctica, meditar en ellas y aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, queridos amigos. Nos vemos hasta la próxima.